Este programa es auspiciado por Biopoliagua, Trébol S.p.A. y Ager Consultores. Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción el socio de Ager Consultores, Pedro Undurraga, y saludamos a Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, gracias. Qué bien. Y también, bueno, por supuesto tenemos un interesante invitado, pero yo le voy a pedir a él que nos explique quién es, qué hace y cuáles son sus principales recorrido académico, profesional, eh, a, a José Manuel Donoso. Eh, José Manuel, ¿quién eres tú? Cuéntanos quién eres tú a nuestros seguidores, y a nosotros también, ¿no? Bueno, muy Bienvenido, buenas ¿cómo estás? tardes a todos. Bienvenido. Pedro, Eduardo, agradecido de la invitación, muy agradecido. Y a todos los que puedan ver este programa más adelante. Claro. Yo soy José Manuel Donoso Contreras, como decía, soy ingeniero agrónomo, siempre he trabajado en frutales. De hecho, mi primer trabajo fue en Copiapó, en un packing de uva de mesa. Y Ya. ahí fue cuando recordé las palabras de mi abuelita que siempre me decía en los almuerzos, tienes que hacer un magíster, tienes que hacer un magíster, me decía. Y estando ahí, trabajando, viendo lo difícil que era realmente la vida, las dificultades que tenían las personas para trabajar muchas veces 14 horas, hasta 16 horas cuando había mucha uva, que había que estar hasta la madrugada. Terminó esa temporada y me fui a inscribir al tiro al magíster, con todo el procedimiento, por supuesto, de la Universidad de Chile en producción frutícola. ¿Ya? Fue una gran experiencia para mí, realmente, y destaco que pude conocer a los profesores antiguos de la Universidad de Chile, los que marcaron los años 80, con el profesor Saavedra, Lizana, tantos profesores importantes, y de la siguiente generación también destacar a quien fue mi profesor de la tesis de magíster, Rodrigo Infante, quien ha tenido una destacada trayectoria como mejorador de Prunus, ahora también está trabajando en Nogal, pero ha liberado por lo menos varias variedades, pero cuatro variedades de nectarina y durazno que han andado muy bien, especialmente él se enfocó en la post cosecha y lo que yo más destaco de él, que logró aunar la investigación con la genética, es decir, ir buscando qué genes, qué mecanismos, qué familias podían dar nuestros resultados. Y con ese punch, diría yo, entré a línea en el año 2006 como investigador en el línea Rayentue de O'Higgins, donde empecé a trabajar la línea de fruticultura junto a Gamaliel Lemus, reconocido fruticultor en Chile, ha escrito varios libros, tuve la oportunidad de aprender mucho de él, tanto como persona como profesional, pero ahí de a poquitito me empezó a picar el bichito. Y en el año 2009, desde Platina, el profesor Carlos Muñoz, que ahora es profesor de la Universidad de Chile, el doctor Carlos Muñoz, empezó a pensar en el programa de mejoramiento genético del cerezo. Empezamos a trabajar en él, lo empezamos a levantar, y en el 2010 Corfo levanta por primera vez programas de largo aliento para realizar mejoramiento genético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre los programas antes eran de 3 años, 2 años, 4 años, y uno iba haciendo cositas, pero en verdad no podía ligarlas, no podía continuar. Y fue así como nos adjudicamos ese proyecto, y justamente el año que se adjudica, yo también me adjudico mi beca para realizar el doctorado, que lo realizo en el grupo del doctor Arús, en el IRTA de Barcelona, ya, la Universidad Autónoma de Barcelona. Cabe destacar que el doctor Arús fue de los pioneros en genética frutal a nivel mundial, desarrolló de los primeros mapas genéticos de duraznero en el mundo, y que esos mapas posteriormente sirvieron para secuenciar el primer genoma del duraznero y marcar un hito. Me gustaría destacar que todo ese trabajo que realizó el doctor Arús por 30, 40 años, porque sigue trabajando como profesor emérito,
culminó en la creación de las primeras líneas de introgresión de una especie leñosa en el mundo, que fue Mira parte qué de mi tesis de interesante. doctorado, que Ya, fue la introgresión de genes de almendro en el duraznero. Así interesante. que, José Manuel, voy a tener que hacer un corte, vamos a hacer una pausa y continuamos con este relato que nos estás haciendo. Muy interesante. Vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien, amigos, retomamos la entrevista, la conversación con José Manuel. Tú estabas mencionando, bueno, el progreso del conocimiento y cómo el nuevo conocimiento que se va generando eh, trabajosamente en realidad, porque no es tan fácil hacerlo. Luego las aplicaciones de ese nuevo conocimiento se van viendo en, posteriormente, a veces en el tiempo. No sé, si quieres comentar un poquito eso no, brevemente. cerrar el tema nomás Sí, diciendo que nuestro instituto de investigaciones y siempre tratamos de enfocar la investigación a algo que sea aplicado. Por eso trabajamos en una bacteria que es tan importante, una de las enfermedades más importantes del cerezo en Chile, como Pseudomonas, el cancro bacteriano, y, y eso ha traído aplicaciones que ya se han visto en la agricultura. Así que eso. y eso ustedes lo han ido desarrollando como un programa paralelo al del mejoramiento genético, digamos. Justo, el programa de mejoramiento genético solo hace mejora genética. Y nosotros, esto es como una red, por ejemplo, como decía, con la profesora Meisel, con el profesor Silva, con el profesor Sagredo, vamos generando estos vínculos en el cual ellos se nutren de ciertos genotipos, del conocimiento que tenemos en Cerezo nosotros, y nosotros nos vamos nutriendo de la ciencia que vamos haciendo en conjunto. Interesante formar ese equipo, ¿no? Que pueda apoyarse con diferentes disciplinas que conducen todas a lo mismo. Pedro, tú querías hacer una comentario, pregunta, no sé. Sí, le quiero preguntar a José Manuel sobre una parte de su trabajo que es interesante desde el momento en que tú regresas de tu doctorado desde Barcelona. Te enfrentas en un programa de cerezos que se había ganado línea y que de alguna manera empieza a ser como el motivo de vida tuya, de trabajo, digamos, en línea. Eh, en qué nivel encontraste tú ese programa y cómo se fue desarrollando? ¿Cómo se ha desarrollado para llegar a lo que vamos a conversar más adelante ya se ha obtenido? Bueno, excelente pregunta en verdad. Nunca me la habían hecho, yo tampoco me la había hecho, pero sí tengo la respuesta. Yo me encontré con un programa, miren, para partir, uno analiza los programas de mejoramiento genético, Summerland, de los más famosos del mundo, programas del mundo, desde que nacen a que lanzan liberan la primera variedad, son 20 años en promedio. Sí, me Ya imagino. yo Sí. llegaba a un programa con 4 años, ya que tenía financiamiento fijo para 6 más. Ya habíamos tenido la oportunidad entonces, en base a de que el programa había partido con un mejorador que después se retiró de línea, tuvo una visión biofrutales de contratar a un consultor retirado
pero que sí había sido mejorador genético de cereza, el doctor Robert Anderson. Entonces, se había contado hace años con el apoyo del doctor Anderson y que había permitido dar los primeros lineamientos. Destacar el apoyo que nos dio, los lineamientos que nos dio. Y yo también tuve la oportunidad, después llegando, de conocer programas en el exterior, varios programas, participar de jornadas de selección, de temporadas de selección en el hemisferio norte. Fue lo que me terminó de nutrir para complementar esta parte entre genetista y mejorador genético, que es un poco la combinación idónea para poder ir avanzando en la genética de una especie. Oye, José, perdón, una inquietud solamente. Cuando tú hablas de selección, en el caso de lo que tenías como programa, ¿eran selecciones masales? Sí, muy buena pregunta. Miren, nosotros ocupamos la metodología o método de selección recurrente. Muy ¿Ya? simple. ¿En qué consiste? Tú tienes una madre y un padre. En vegetales siempre se nombra la madre primero. Una madre y un padre que dan un hijo. Se llama un F1, un recombinante, un segregante. ¿Ya? Por ejemplo, todos nosotros somos F1 genéticamente. ¿Ya? Y diferentes de todos los otros organismos del mundo. ¿Ya? Ese individuo se establece en un campo sobre sus propias raíces. Nosotros, en promedio, en estos 13 años hemos tenido como 4.700 segregantes por año que establecemos. Establecemos la zona centro y la zona norte. Esos, en un término, llamémoslo un término chilense, un término vulgar, se echan a pelear contra la naturaleza. Es decir, no se le aplica cianamida, giberélico, no ocupa aporte injerto, no tiene techo. Entonces, los individuos mejor capacitados, los individuos con mayor potencial, tienen que ser identificados en esa etapa. Por lo tanto, Correcto. desde que se siembra la semilla, se planta la planta y después produce fruta, se evalúa por 3 años, pasan 6 años. Y esa es la primera fase. Entonces nosotros llegamos a evaluar, yo llegué a evaluar, don Gamaliel ya estaba evaluando, había evaluado un año, la primera fase de los segregantes. Ya. ¿Ya? Con esa primera evaluación, identificamos los primeros 16 individuos superiores, con la cual construimos nuestra primera, después, que se llama parcela intermedia o fase 2 de la mejora genética. Por lo tanto, la selección recurrente consiste en etapas sucesivas de estudio, selección y promoción de los mejores individuos. La diferencia que la etapa 2 se utiliza aporte injerto y se clona en 6 copias. Nosotros lo hacemos en 6 copias. Hay programas que lo hacen en 5, otros en 10, como quiera. Y ahí uno ya empieza a conocer mejor al individuo, tiene cantidad de fruta suficiente para hacer post cosecha y puede empezar a evaluar más robustamente algunos caracteres. Por ejemplo, la post cosecha. Pero en eso van por lo menos 3 años para que te produzca fruta. 3 años más y 3 años más de evaluación, Claro, que obvio. es donde estamos ahora. El tiempo es impresionante lo Oye, que se necesita para eso. y todo este Impresionante. programa, de mejoramiento, claro, que dice mejoramiento, pero mejoramiento ¿para qué? Eso es lo más importante. ¿Qué objetivos de mejoramiento? O sea, o qué aspectos, porque uno puede mejorar desde muchos aspectos distintos, digamos, ¿no? Eso es lo primero que yo les enseño a mis alumnos. Es Ya. decir, de hecho, una de las tareas que hago, diseñen un programa de mejoramiento genético. ¿Cómo tiene que ser? Lo primero, los programas de mejoramiento tienen que tener un foco o objetivo, ¿ya? Y tempranamente, nuestro programa de mejoramiento genético, dado el mercado y las condiciones, se diseñó para generar variedades de cosecha temprana, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí habían pocas variedades, había un nicho interesante y el mercado las necesita y las sigue necesitando. A la vez, coincidentemente con los cambios que han habido de temperatura y que hemos visto este año afectando grandemente la baja oferta de frío invernal, tiene el componente de low chill. Low chill significa adaptado a una baja oferta de frío invernal, Digo, ¿ya? Como por ejemplo, antiguamente los durazneros que se plantaron en el norte, Florida King, ese tipo vienen del pensamiento low chill, del haber pensado cómo tener frutales en Brasil, lo que claro, justamente ahora se está pensando para Perú, California, Murcia, correcto. lugares Donde no hay muy, frío muy cálidos. invernal suficiente, claro. Sí, de hecho llamamos climas templados cálidos. Ya. Y
claramente, junto a esto, está el factor más importante que es la calidad de fruta. Uno puede tener, baja oferta de frío, puede adaptarse a las condiciones, puede ser de cosecha temprana, pero se necesita que la fruta sea grande, que sea sabrosa, que tenga el pedicelo de cierta forma, que tenga buena post cosecha, que tenga, que no presente Fundamentalmente desórdenes en la duración para la exportación, que es muy importante, estamos muy lejos siempre. Justamente. Hay un pequeño acápite, por ejemplo, una variedad ultra temprana, podría escaparse la post cosecha porque se iría en avión, si Sí, claro, cosechásemos el 15 de octubre sí, o antes. lo paga. Pero sí, paga, pero en general nosotros siempre estamos viendo la post cosecha. Mm. La post cosecha es muy importante. Sumémosle, tenemos cosecha temprana, Ujú, low chill, ujú. calidad de fruta, adaptación agroclimática, después viene la productividad, idealmente precocidad, baja susceptibilidad a cáncer bacteriano, y después vienen un montón. Uno podría seguir. Después viene hábito de crecimiento, vigor. Por caracteres, como yo le dije, yo en mi test, cuando yo le pregunté al doctor Aru, siempre comentó esto. ¿Qué evalúo? Le dije, allá no se dice don ni esas cosas. Espera, le dije, espera, ¿qué caracteres quieres que evalúe? Me dijo todos. Y yo evalué 42. Imagínense. Entonces, pero hay caracteres primarios y caracteres secundarios. Sí, Pero lamentablemente, por ejemplo, el pedicelo se puede considerar un carácter secundario, pero si un pedicelo mide 8 milímetros, sería productivamente muy incompetente. claro. Entonces ahí hay un juego entre lo primario y lo secundario, pero que está muy al límite. Claro, hay, en cada una de las cosas que tú mencionaste hay varios aspectos. Por ejemplo, cuando tú hablas de calidad, probablemente una de las cosas que ha sido muy importante en la cereza es la crocancia. Es un carácter en boga, diría yo, porque si uno recuerda antes, las cerezas generalmente eran blanditas, Sí, cuando claro, uno. Y, claro. por ejemplo, ya hay cerezas que cuando uno, las cerezas más firmes, hay unas cuantas cerezas que yo he probado, incluso dentro del programa, que tienen cierta crocancia. Y Claro. eso va cambiando la percepción que tiene la sociedad de una Según especie. el mercado, Es muy importante. claro, según el mercado, indudablemente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. eh, Pues, bien, y en unos instantes volvemos, pues el tiempo se va, pero de una manera espectacular. Vamos y volvemos. Bien, amigos, entramos entonces a este último segmento de este programa en que estamos conversando con José Manuel Donoso, investigador, bueno, doctor y profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile. Yo, con lo que decías en el segmento anterior, José Manuel, me quedé con la duda, porque yo te había preguntado por qué el mejoramiento debería tener un objetivo. Entonces, tú nombraste un montón de factores, pero me quedó la duda, el asunto de cómo ordenar esa priorización de los factores, porque hay un objetivo. Por ejemplo, tú me corriges porque yo no, de mejoramiento, yo no soy de esa área, pero por ejemplo, tú dices, mira, vamos a conseguir acortar el tiempo, la precocidad, ¿verdad? El que tú nombraste primero. Eh, ya, ese es el objetivo, pero además tiene que cumplir con un montón de características, que el pecíolo sea de no sé qué largo, que el tamaño sea El color de la minimizante. pulpa. Esa parte es la que me gustaría si la ordenas un poco, Si no, pero es muy simple. De hecho, me puedo brevemente demorar. porque, brevemente porque tenemos varias preguntas. Ya. Justamente, ahí está la respuesta más simple que existe. Un genotipo, una selección, un individuo,
independiente de los caracteres que tenga, tiene que tener un nicho de mercado. Por ejemplo, en el lugar de la variedad X, superarle en algún aspecto o llegar a un nicho, a una época donde los aspectos de ese futuro cultivar son relevantes. Es así de simple. Puede tener algún defecto, pero si cumple con tener una opción comercial, todas estas cosas que hemos ido conversando. Con eso se puede resumir, es lo más simple. Ya, o sea, la orientación, la demanda del mercado, que es una cosa que es bastante cambiante, ¿no? Es relativamente cambiante, pero es simple porque yo no puedo sacar una variedad con las formas que hay, que a lo mejor va a tener royalty o va a formar parte de un club, que va a ser peor que una variedad libre, porque No, nadie la claro. cultivaría. Claro. No, Entonces, tiene que tener un aspecto, por lo menos uno, ojalá varios, superior a lo que se está cultivando. Es así de simple. Sí. ok, Eh, ok. Sí, Fíjate Pedro. que en eso también te quería yo hacer un alcance. Tú señalaste, cuando yo te pregunté en el módulo anterior sobre la crocancia, me dijiste, sí, está bien, pero también hay variedades que tienen ciertas características que no son crocantes, o por lo menos han perdido cierta parte de crocancia. Yo, según lo que entiendo de mercado hoy día, la crocancia es una cosa esperable, quizás ligado a la parte de dulzor o de textura de pulpa, fundamentalmente. Entonces, como el mercado va a ir evolucionando, ¿cómo uno se prepara? Porque tú me dices ahora vamos a preparar una variedad que tenga un nicho de mercado. Y ese mercado cambia a veces en un año, en 2 años, y nosotros nos demoramos 20 años en sacar otra variedad. ¿Cómo uno se prepara para una situación de Sí, esa naturaleza? justamente, aquí también la respuesta va a ser fácil. En la cereza lo tenemos un poco más fácil porque hay solo dos tipologías, está la roja y la bicolor. No en Ujú. manzanas que hay un montón, en uvas que hay No, varios claro. colores, formas, ya. Entonces está la roja, que tienen el 90 y tanto por ciento del mercado, y la bicolor, que tienen el resto, ya. Segundo, ¿cómo nos preparamos? Nosotros siempre estamos pensando, cuando diseñamos un cruzamiento, en 10 años más, mínimo. Ya, Es decir, eh, por eso pensamos en low chill, por eso pensamos en cosecha temprana, y la calidad de fruta, vamos, estamos en relación constantemente con la industria para saber cómo va evolucionando las necesidades y los nuevos requerimientos. Es así como se trabaja. ya, ya. ¿Se interrelacionan con agricultores que con fruticultores? De hecho, por supuesto, nosotros hemos seguido todo el desarrollo frutícola de Ovalle desde que se retomó hace unos años atrás y se volvió a producir el huerto de Tabalí. Jorge, Jorge ha hecho un trabajo magnífico allá y después está el campo de Sutil que tiene un alto desarrollo tecnológico y así se han ido sumando muchos productores al ver que esta es una opción muy rentable y que con la poca agua que hay podría rendir más fruto que otros cultivos. Y lo mismo con lo que ocurre acá. Nosotros estamos visitando siempre los huertos, sabiendo qué está ocurriendo. Aquí con las lluvias estuvimos visitando, conociendo las variedades, los comportamientos. Es parte de nuestro trabajo. Ujú. No Una estamos duda que, encerrados en un campo haciendo cruzamiento y viendo solo lo nuestro, todo lo contrario. ya, Nosotros, una, nosotros nos nutrimos del exterior. ya. Muy importante. Una duda que tengo, bueno, y esto es no solamente en cerezas, pero en realidad en cualquier especie que se intente mejorar genéticamente, todos los procesos son siempre muy largos, ya que toman, bueno, tú dijiste 20 años, bueno, algunos se pueden hacer un poco menos, pero también son periodos largos, 10, 15, 20 años. ¿No hay alguna metodología o algo que se vislumbre por lo menos como una forma de acortar estos periodos? ¿De hacer más rápido todo Sí, este proceso? ahí la pregunta, la respuesta es bien compleja porque en primer lugar depende de la especie. Hay especies donde yo tengo un mayor conocimiento genético, como el duraznero, por ejemplo, mayor que el cerezo.
Entonces ahí cuento con mayor número de marcadores moleculares. Existe también, tenemos toda la ilusión o la esperanza puesta en la edición génica. Es decir, por ejemplo, alguna variedad que tiene un carácter, que la probleme y que pudiese ser tratado directamente ese gen, pero la edición génica, existen algunos, 1, 2, 3, 4 casos de frutales desarrollados por edición génica, pero en el mundo, en todas las especies. Es decir, el mejoramiento genético convencional sigue siendo la base de la generación de germoplasma, generación de recombinante, y yo diría que en algún momento van a existir herramientas que permitan hacer fast breeding, como se dice, y que espero que sea lo más pronto posible. Uno no puede aventurarse, yo no soy, no tengo la varita mágica para saber eso, pero sí espero de que eso venga. Ya, claro. Y muy pronto. Pero el mejoramiento genético convencional no es que se deje de lado, porque es como, la, es la base de todo lo otro que se puede desarrollar. Ya no va a ser uno o lo otro, van a ir de la mano. Eso O es sea, lo que yo creo que va a suceder. seguimos atados a los plazos muy largos. Pero con herramientas, por ejemplo, ponte tú esto, una locura. Se requiere cambiar un carácter monogénico, influenciado por un puro gen. Yo saco una variedad, tiene un problema con un gen. Y yo, si tengo la edición génica, y puedo alterar ese gen. Ahí una cosa que tenía un defecto lo voy a poder cambiar. Es como, por ejemplo, lo que está pasando en las enfermedades. En la enfermedad hay enfermedades como, por ejemplo, el mal de Duchenne, la atrofia muscular de Duchenne, que está afectada por un gen. ¿Ya? Entonces la terapia génica está tratando de trabajar sobre restablecer la función de ese gen. Pero todavía no está la terapia génica para salvar a los niños con atrofia muscular de Duchenne. Es decir, el mundo está en eso. Ya, ya. O Oye, sea, Eduardo, pero a mí no me gustaría que nos pillara el tiempo de nuevo sin preguntarle a José Manuel. nos queda re poco tiempo, ¿eh? Sí, preguntarle por lo más importante realmente. Tú estás a punto de sacar una variedad de cereza, creo que es la primera que se produce en Chile, variedad genéticamente producida en Chile. Características de ella y en qué pie está eso que tú Sí, esperas poder lanzar a mercado luego. perfecto, sí. Yo les conté que del primer set de selección intermedia nosotros tuvimos 16 individuos, ¿no es cierto? De esos 16, tempranamente, una de ellas, la selección 21, se vio superior a todas. En tamaño, firmeza, productividad, sabor, dulzor, pedicelo, buena post cosecha. Eh, Teníamos hasta este año 5 años de evaluación en etapa intermedia. No habíamos pasado avanzada en etapa intermedia, pero 5 años de evaluación. Y en invierno de este año, junto al comité, se decidió proponerla para pasar al Comité Regional de Liberación de Variedades de Línea, que el INA tiene dos comités, el regional y después el nacional. ¿Ya? Nosotros la hemos visto y este año, con el huracán que tuvimos, en verdad fue un huracán de tanta lluvia, nosotros no tenemos mecanismos como en los campos, por ejemplo, de que pasa un helicóptero, que se le aplican sales, que esto. Entonces, tuvimos algunos problemas con la lluvia, estamos evaluando esa situación, pero la variedad va a continuar su proceso de inscripción. Lo que pasa que depende de los resultados que tengamos, tal vez tengamos que hacer una rezonificación, porque en el norte, por ejemplo, no tiene problema, sigue siendo una opción muy importante. Tenemos que evaluar el Valle de la Concagua, que es más seco. Tenemos que ver la posibilidad de usar techo, que nosotros no lo teníamos. Entonces, ¿Cuál crees el, tú, cuál vamos a crees tú terminar. que es la... Pedro, disculpa, pero vamos a tener que terminar porque ya nos quedan unos segundos nomás. Sí, pero era es para solamente para terminar, si me preguntar. dejan estos segunditos. Lamento Dale, que no podamos continuar. En todo caso, pero bueno, dale los segundos. ¿eh? Dale a José Manuel los segundos. Segundo, Manuel. Entonces nosotros ahora estamos esperando el proceso del Comité Nacional de Liberación de Variedades, de nuevas variedades de línea, para después Ya, iniciar el registro en el SAC. Ese es el camino que nos queda. Y tenemos Perfecto. 40 selecciones intermedias más evaluándose. Perfecto. Esa es la Bueno, realidad. José Manuel,
Mira, se ha hecho cortísimo el tiempo, habría mucho más posibilidades de hacerte preguntas y de conversar un rato más, pero bueno, desgraciadamente nos tenemos que ceñir a un cierto esquema. A nombre de AGER Consultores, bueno, te agradecemos junto con Pedro muchísimo el tiempo que nos has regalado para conversar con nosotros, y bueno, te deseamos lo mejor, o sea, que tu variedad pronto vea la luz y tengamos una variedad de cerezas que sea chilena y que se pueda usar en muchas zonas y que, bueno, sea muy útil para los agricultores dedicados a este rubro. Nuevamente te agradezco mucho tu tiempo y no sé si quieres un segundo para decir algo más, pero muy breve. Sí, sí, considerando la importancia, ya no sabemos cuántas hectáreas de cerezo hay en Chile, 70.000, 80.000, no sé, cercana a las 90.000. Considero de que va a llegar el momento en que la industria va a tener que tomar también el tema del mejoramiento genético, porque hasta el momento ha tenido el impulso público en colaboración con lo privado. Pero yo creo que tal vez en algún momento van a tener que existir esfuerzos privados, porque por la importancia de la especie, no podemos, requerimos nuevas variedades, requerimos mejores genotipos, y en eso vamos a estar, y en línea va a estar trabajando en eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias y muchas gracias Pedro y muchas gracias nuevamente a José Manuel y estamos, bueno, a nuestros seguidores también, muchas gracias por su tiempo, por ver nuestro programa y nos veremos en un próximo capítulo de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Adiós.